La independencia de México. Al término de la caída de Tenochtitlán, los españoles se vieron con un inmenso territorio lleno de pueblos que tuvieron que ir pacificando y conquistando. El imperio mexica había caído y ese era el más poderoso de todos. A este territorio lo llamaron la Nueva España. Comprendía desde lo que hoy es Costa Rica en Centroamérica hasta California, Colorado y Oklahoma en lo que hoy es Estados Unidos. La persona que gobernaba todo este territorio era llamado virrey, ya que representaba al rey de España. Soy Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España. Soy el gobernador de estas tierras. Los españoles buscaban oro y plata, que eran las principales riquezas de esa época. Encontraron estos materiales en Zacatecas y Guanajuato, donde se dedicaron a extraer el material creando minas y dando origen a esas poblaciones. Así transcurrieron muchos años. Los españoles eran los que gobernaban y los indígenas eran usados como peones en las minas o campesinos en los campos de cultivo. A esta etapa de la historia, que duró 300 años, se le conoce como la colonia. Durante esta época los hombres no eran considerados iguales. Los indígenas eran los que cargaban con los trabajos más pesados. Muchos de ellos vivían como esclavos. Por otro lado, los españoles eran los que tenían el poder y por lo tanto eran los dueños de las minas o los que gobernaban el territorio. Había otro grupo intermedio, al cual le llamaban criollos. Estaba integrado por los hijos de los españoles que nacían en América, pero no eran reconocidos como españoles y por lo tanto no tenían los mismos derechos que aquellos. Con el paso del tiempo, esto creó un descontento, ya que si trabajaban en el gobierno, solo podían aspirar a cargos intermedios, nunca a puestos altos. Si formaban parte del ejército, solo podían ser capitanes, pero no generales. Nuestra historia empieza en Europa, siendo el año de 1808, cuando un general francés, Napoleón Bonaparte, estaba conquistando a los países vecinos. En esa época, el país más poderoso era España, disputándose la hegemonía mundial con Inglaterra, quienes pagaban a los piratas para que hundieran los barcos españoles que venían de América con las riquezas. Inglaterra contaba con una parte del sur de España, la cual querían recuperar los españoles. Napoleón se ofrece para ayudar a los españoles contra los franceses, pero al pasar la frontera, Napoleón va directo contra el rey de España y lo mete en prisión. Ahora el nuevo rey de España es José Bonaparte, hermano de Napoleón. Mientras esto sucedía en Europa, el virrey de la Nueva España se preguntaba: Ahora, ¿a quién le debo demandar las riquezas obtenidas? Si las mando a España, caerán en manos de José Bonaparte, nuestro enemigo. Mejor nos quedamos con ellas. Es así como un primer intento de separación de España no logra sus efectos y caen prisioneros los conspiradores encabezados por Francisco Primo de Verdad y el mismo virrey. Los siguientes 2 años siguieron las conspiraciones en varias ciudades. Una de ellas estaba formada por un grupo de criollos que se reunía para discutir las ideas de igualdad entre las personas que vivían en la Nueva España. Su intención era eliminar la esclavitud y proclamar la igualdad de los hombres, tal como ya se había hecho en otros países. Es así como el cura de Dolores, el padre Miguel Hidalgo, se reúne en secreto con los capitanes criollos del ejército, Ignacio Allende y Juan Aldama,
para levantar al pueblo y pelear por su libertad. A este grupo se le conoció como los insurgentes y serían los primeros en luchar por la independencia. Ya para 1810 había reuniones en varias ciudades, entre ellas Querétaro, en la casa de Miguel Domínguez, uno de los representantes del gobierno español. Su esposa, doña Josefa Ortiz, simpatizaba con las ideas de los insurgentes. Se establece el 8 de diciembre de 1810 como el día para levantarse en armas contra el gobierno. Lo haremos de manera simultánea en varias ciudades, con el apoyo de los ejércitos comandados por los criollos. Pero es descubierto en septiembre. Domínguez recibe la orden de encarcelar a los conspiradores, por lo que decide encerrar a su esposa y mandar al ejército para que capture a los conspiradores. Josefa logra mandar un mensaje a Juan Aldama, quien le avisa al cura Miguel Hidalgo que sus planes habían sido descubiertos. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo toca las campanas de la iglesia para llamar al pueblo a levantarse en armas. Es ahí cuando se da el famoso Grito de Dolores. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¿Para cuál no consentiremos? ¡Muera el mal gobierno! ¿Para cuál no consentiremos? ¡Viva Fernando VII, rey de España! Como se puede apreciar, el grito original no era contra los españoles, sino contra el mal gobierno. Después de juntar al pueblo, salieron hacia Guanajuato, que era la ciudad más importante de la región, donde los españoles, al conocer la intención de los insurgentes, se refugiaron en un edificio que había sido construido para almacenar granos y se conocía como la Alhóndiga de Granaditas. En ese lugar, los insurgentes derrotan a los españoles y se apoderan de la ciudad. El movimiento crece y sigue con rumbo a lo que hoy es Morelia, donde los españoles prefieren entregar la ciudad sin pelear. En ese lugar, José María Morelos conoce a Miguel Hidalgo. Señor cura José María Morelos y Pavón, lo nombro comandante de las fuerzas insurgentes del sur y su misión es levantar al pueblo para que luche por nuestros ideales. Morelos parte hacia Acapulco para luchar contra el gobierno. Hidalgo sigue rumbo a la capital de la Nueva España y se enfrenta al ejército que la custodiaba, ganando una importante batalla en los llanos de la Marquesa. ¡Hemos triunfado! ¡Entremos a la ciudad! No, si entramos con el ejército en estas condiciones, habrá mucha rapiña y pleitos por todas partes. Debemos consolidar el movimiento en las demás ciudades. Hidalgo era una persona inteligente, pero no militar. Prefiere no entrar a la Ciudad de México y dirigirse hacia el norte. Se encuentra a las tropas del general español Calleja en un pueblo llamado Aculco, donde el español derrota a Hidalgo. Los insurgentes deciden reagruparse y dirigirse a Guadalajara, donde se enfrentan nuevamente al ejército español. Se lleva a cabo una gran batalla. Los insurgentes van ganando la lucha, pero un golpe de suerte hace estallar el almacén de municiones de estos, quienes terminan derrotados. Hidalgo decide ir hacia el norte para agrupar a su ejército cuando es capturado y fusilado junto con Allende y Aldama.
Es así como en 1811 Morelos queda como líder del movimiento de independencia. En agosto de ese mismo año se crea la Junta de Zitácuaro, con la finalidad de crear un gobierno diferente al del virrey, pero son derrotados por los españoles y tienen que huir a otras ciudades. Morelos sigue luchando contra los españoles y gana la mayoría de sus batallas. Para el mes de septiembre de 1813, invita a los diputados de las 10 principales provincias de la Nueva España para que entiendan que la lucha ya no era solamente por la igualdad de los hombres, como venía peleando Hidalgo, sino por la independencia del país. Por primera vez, se habla de un país independiente con el nombre de México. Morelos sigue su lucha hasta que en 1815 cae prisionero y es fusilado. El movimiento de independencia había perdido a sus mejores hombres. Solo queda un valiente llamado Vicente Guerrero, quien continúa el movimiento con pocos hombres y escondido en las montañas. Otros siguen su ejemplo, pero caen prisioneros o muertos. Como fue el caso de Javier Mina, español de nacimiento que se unió al movimiento de independencia y murió luchando por él. Siguen pasando los años sin que cambie la situación. Guerrero en la Sierra del Sur derrota a los ejércitos españoles que lo tratan de capturar, pero no hay avances. Es así como el virrey nombra a un criollo, Agustín de Iturbide, como comandante de las fuerzas reales para acabar con Guerrero. Iturbide trata durante varios meses, pero siempre es derrotado por los insurgentes y se da cuenta que no será posible. Guerrero y sus hombres pelean por una causa justa. Iturbide decide cambiar de bando y le propone una alianza a Vicente Guerrero. Señor Vicente Guerrero, comandante de las fuerzas insurgentes del sur, le propongo que unamos nuestros ejércitos para formar uno solo. Este nuevo ejército será el de las 3 garantías y logrará la independencia de México. El acontecimiento se llevó a cabo en el sur del país y se conoce como el Abrazo de Acatempan, donde ambos se dan la mano, unen sus ejércitos y van hacia la Ciudad de México para terminar con la lucha armada. El 24 de febrero dan a conocer el Plan de Iguala, donde se presenta una bandera con los colores verde, blanco y rojo, para simbolizar las 3 garantías, y es por eso que el 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera. El 27 de septiembre de 1821, el ejército de las 3 garantías entra triunfal y se da por terminada la lucha contra los españoles. México nace como nación.